Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dolivar. Hoy vamos a ver la tercera y última parte del área financiera. Así pues, nos dirigimos al menú superior correspondiente y pulsamos sobre él. Después de haber visto tanto las facturas a cliente como las facturas de proveedor como la facturación de pedidos, en esta última parte del área financiera veremos las donaciones, honorarios, impuestos y cargas, informes y márgenes. Así pues, vamos a empezar con las donaciones pulsando sobre el menú lateral correspondiente. En esta pantalla podemos ver un gráfico con las donaciones y sus diferentes estados. Y más abajo, desglosado, por ejemplo, tenemos 8 promesas no validadas, una promesa validada, ninguna cancelada y una que finalmente ha sido pagada. En la parte derecha podemos ver un listado con las últimas 10 donaciones modificadas. Así pues, vamos a crear nuestra propia donación. Pulsamos sobre el menú correspondiente y esta es la pantalla para añadir donaciones. Elegiremos la fecha de la donación, por ejemplo hoy, un importe para la donación, por ejemplo 50 euros, si la donación es pública o no, y finalmente también de forma opcional podemos añadir empresa, nombre, apellidos y demás datos de la persona que hace la donación. Por ejemplo, la donación la realiza Francisco García. También podemos elegir la forma de pago de la donación, por ejemplo, en efectivo, e incluso podríamos elegir el proyecto en el que va asociado dicha donación. Una vez hemos rellenado todos los datos necesarios, pulsaríamos sobre grabar. Y esto es lo que vemos. Ya tenemos nuestra donación de Francisco introducida en el sistema. Ahora, para ir cambiando por todos los estados, lo que haremos será pulsar sobre su identificador. Es la número 12. Aquí tendríamos todos los datos. Actualmente se encuentra en el estado de promesa no validada. En cualquier momento podríamos modificarla o eliminarla o clasificarla como abandonada. En este caso, vamos a validar la promesa. Y en este momento ya tendríamos la promesa validada. El siguiente paso sería o bien ya finalmente clasificarla como pagada o clasificarla como abandonada. En este caso, por ejemplo, el señor Francisco García se echa atrás y así pues tenemos que clasificarla como abandonada. Así pues, si nos dirigimos al listado, vemos todas las donaciones que han sido realizadas y con su referencia, la empresa que ha realizado la donación, el nombre de quien ha realizado la donación, la fecha, si está asociada a algún proyecto, el importe y el estado en el que se encuentra. Como veis, un módulo sencillito pero que puede tener su funcionalidad. Lo siguiente que vamos a ver van a ser los honorarios. Pulsamos sobre el menú correspondiente y se nos muestra esta pantalla. En ella podremos ver las estadísticas con los honorarios y a qué han sido destinados. Por ejemplo, ahora mismo un 86% ha sido destinado a dietas y un 14% a viajes. En la parte derecha podríamos ver los 7 últimos honorarios que han sido modificados. En este caso se muestran 7 puesto que solo hay 7, pero se mostrarían hasta un total de 10. En este caso vamos a crear nuestro propio honorario. Pulsamos sobre el menú lateral nuevo y aquí podemos introducir el tipo de honorario, en este caso dieta, otro o viaje. Nosotros vamos a indicar otro.
la persona que va a recibir este honorario, en este caso sería un usuario del sistema, por ejemplo, John Doe. La fecha en la que se recibe el honorario, o en el que se ha hecho ese desplazamiento, esa dieta o cualquier otra cosa, por ejemplo, vamos a indicar que fue el día 18 y el importe o kilómetros. Por ejemplo, se gastó 40 euros. Y aquí podríamos indicar la empresa o institución visitada. En este caso se mostrarían los terceros que tuviésemos en nuestro sistema. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Portugalete. Podríamos indicar una nota pública, una nota privada, y cuando ya tuviéramos todos los datos, pulsaríamos sobre grabar. Y ya tendríamos nuestro honorario creado. Aquí podríamos asignarle un proyecto, nota pública, nota privada, y cuando esté todo correcto ya podemos validar el honorario. Ya lo tendríamos validado y estaría ya todo correcto. También tiene la pestaña de documentos, donde podríamos adjuntar cualquier tipo de documento, ya sea un resguardo o cualquier otra cosa que esté asociado a este honorario, y también tendríamos la pestaña de log, donde se registra toda la información del honorario. Así pues, podemos ir al listado y vemos el listado de todos los honorarios que ha habido, que tenemos en el sistema, con el tipo de honorario, la fecha, la persona que lo ha hecho, en este caso serán usuarios del sistema, que en principio van a ser empleados de nuestra empresa, la empresa visitada, en caso de que haya sido una visita a alguna empresa, si no se deja el campo en blanco, y el importe o kilómetros del desplazamiento o de la dieta, o de cualquier otra cosa. Esto no tiene ninguna comunicación con el apartado de finanzas, digamos, es decir, por ejemplo, este 40 que hemos introducido no se va a descontar del banco, ni va a ser un ingreso, ni nada, simplemente es a modo informativo llevar un registro de todos los honorarios que tenemos. Finalmente, también tenemos el apartado de estadísticas, donde podemos ver las estadísticas de los honorarios. Por ejemplo, aquí tenemos por año, en 2010 hubo un honorario y los demás han sido todos en el año 2013. Tendríamos también los gráficos con el número de honorarios por mes, el importe total de los honorarios y el importe medio por mes siempre. Y también podríamos filtrar por tercero, por usuario o comercial, o por año. Por ejemplo, si nos vamos al año 2010, vemos cómo cambia el gráfico y sale el correspondiente al año 2010. Como veis, también otro módulo sencillito, pero que nos puede aportar su funcionalidad. Y ahora ya el apartado que vamos a ver es el de impuestos y cargas. Pulsamos sobre el menú correspondiente y esta es la pantalla que vemos. En ella se muestra un resumen de los pagos de cargas sociales que hemos realizado, en este caso no hay ninguna, y los pagos de IVA que hemos realizado. La fecha en que el fin de periodo, la etiqueta que hemos querido introducir, el pago, el importe, la referencia del pago, la fecha del pago y lo que se ha pagado por este pago. Podríamos desplazarnos por los distintos años. En este caso en el 2012 no hay ninguno. Podríamos consultar los impuestos y cargas sociales pagadas en anteriores años. El apartado de cargas sociales, para España están desactivadas, puesto que no hay ninguna carga social por defecto definida para España, pero bueno, vamos a ver el apartado de IVA, que es muy parecido, funciona del mismo modo. En el apartado de IVA, lo que podemos ver en esta pantalla es el balance del año actual, ya desglosado por meses, donde vemos los IVAs de compra, de ventas, mejor dicho, son las facturas que nosotros hemos emitido, y el IVA de compras, son las facturas
que hemos recibido de los productos o los servicios que hemos contratado con nuestros proveedores. Y finalmente, la diferencia del total a pagar. Al final tendríamos el subtotal del trimestre. Así para los 4 trimestres del año, y al final tendríamos el total a pagar en el año. Además, en la parte derecha vemos los distintos pagos que hemos realizado en el año en curso. Por ejemplo, vamos a hacer un nuevo pago. Podemos indicar la fecha de pago, la fecha de valor, la etiqueta. Por ejemplo, vamos a poner pago IVA noviembre, el importe 200 euros, la cuenta de la que va a salir, por ejemplo esta, y la forma de pago, una domiciliación, por ejemplo. Grabaríamos y si pulsamos sobre el pago, ya vemos cómo tenemos aquí el pago de 200 euros que ha salido de la cuenta bancaria Banco de Crédito. Si volvemos atrás, aquí veríamos también cómo ha aparecido el pago que acabamos de realizar, pero si pulsamos sobre el menú lateral de pagos, pues aquí es donde nos aparece el listado que habíamos visto anteriormente con todos los pagos que hemos realizado. También podemos ver, por ejemplo, un informe por tasa. ¿Qué es lo que vemos en este informe por tasa? Pues un informe de todas las facturas, en este caso a clientes, del tipo 21%, deriva el 21%, tendríamos un listado con todas las facturas emitidas, el producto, esto está desglosado por producto, cuál es su base imponible, el total repercutido y el IVA repercutido. Y así lo tendríamos para los distintos tipos de IVA. Por ejemplo, tenemos unas cuantas al 0%, también al 10%, y lo mismo para nuestros proveedores, al 21%, al 0% y al 10%. Eso sí, estamos filtrando, si no me equivoco, aquí arriba tenemos el filtro, estamos filtrando, en este caso sería para el cuarto trimestre del año, del 1 de octubre al 31 de diciembre. En cualquier momento podíamos acotar y elegir cualquier fecha pulsando sobre refrescar. En eso no habría ningún problema. Y por ejemplo, para el IRPF, pues sería exactamente lo mismo. Tendríamos desglosado los distintos meses, los distintos trimestres, los IRPFs, podríamos hacer pagos igualmente, ver el listado de pagos, actualmente no hay ninguno, y también ver los distintos informes. Esto nos permitirá llevar controlado todos los impuestos que tenemos que pagar o que vamos a recibir y cuál es el balance que tenemos de ellos. Ahora vamos a pasar a ver los informes. Pulsamos sobre el menú correspondiente y aquí vemos un balance con todos los movimientos de ingresos y gastos de los últimos, en este caso, 4 años, que va desde el 2010 hasta el 2013. En este caso tenemos dos modos de verlo. Ahora mismo estamos viendo el balance de ingresos y gastos en modo ingreso-gasto, que también es llamado contabilidad de caja. Esto es decir, que no contabiliza los pagos, o sea, lo que realmente no contabiliza los pagos, sino las facturas emitidas o recibidas. Es decir, aunque nosotros emitamos una factura y no la hayamos cobrado, pues aquí, hasta que no la cobremos, no aparecería el ingreso en el momento en que la cobramos. Podemos cambiarlo también, ver el informe de créditos y deudas, y en este caso sí que es sobre las facturas emitidas y recibidas. Y lo tenemos, te lo pone, se basa en la fecha de validación para las facturas y el IVA, y en la fecha de vencimiento para las cargas. Como digo, hay dos modos de verlo. Por ejemplo, en España actualmente trabajamos de esta manera. Independientemente de que se hayan cobrado o pagado las facturas,
cuentan desde el mismo momento que se emiten como ingreso o gasto. Si vemos también el siguiente informe por empresa, y podemos ver por nuestros clientes cuál es el importe que hemos tenido de facturas. Por ejemplo, para AIF Plásticos, 10,50, 33.000 para el siguiente, y así para todos nuestros clientes y nuestros proveedores, así como cargas sociales o el IVA que hayamos pagado. Y aquí también tenemos la opción de verlo de las dos formas, ya sea en modo ingresos o gastos o por créditos y deudas, que como vemos cambia el informe. El siguiente informe que tendríamos sería el de volumen de ventas, también desglosado por año, y como siempre también teníamos la opción de verlo de las dos formas, sobre las facturas emitidas o sobre los cobros. Podríamos desglosar también por empresa, donde tendríamos aquí todas las ventas realizadas a nuestros clientes en los importes totales, e incluso nos indica qué porcentaje de las ventas se ha llevado cada uno de ellos. Como siempre podemos filtrar por fechas y los dos modos de verlo, por ingresos, gastos o por créditos, deudas. De igual modo por usuario, como lo que podemos ver, quiénes de nuestros empleados han hecho más ventas, y también el porcentaje. Como siempre, también se puede filtrar por fecha y por ingresos, gastos o créditos, deudas. Y por último también podemos ver por producto y servicio. En este caso solo está disponible en créditos, deudas. Podemos ver de nuestros productos qué porcentaje de venta tiene cada uno de ellos, según el importe de sus ventas. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el 72% de las ventas son del producto champú. ¿Ves? Hemos vendido un total de 1.800.000 euros en champú, lo cual está muy bien. Aquí podríamos ver los distintos porcentajes. Como siempre, también filtrando por fechas. Finalmente tendríamos el diario de ventas, donde se mostrarían todas las ventas realizadas, también filtrando por fechas. En caso de que tuviésemos los códigos contables definidos para cada uno de los, ya sea de los terceros o de los productos, pues se iría mostrando en esta columna de cuenta. Aquí. ¿Veis? Tenemos todas las ventas. Y lo mismo para el diario de compras. También con la fecha, la referencia de la factura, código contable en caso de que lo tuviera, el tipo, el debe y el haber. Y como siempre, pudiendo filtrar por fechas. Y ya para finalizar, vamos a ver los márgenes. Pulsamos sobre el menú correspondiente y vemos cómo tenemos tres pestañas: los márgenes por producto, márgenes por cliente y márgenes por comercial. En este caso aquí tenemos los márgenes por producto, nos indica el margen de beneficio que hemos tenido en la venta de productos, en este caso 2 millones de euros, y aquí nos indicaría todas las veces que se han ido vendiendo los productos, a qué precio, cuál es el precio de compra en el caso de que esté indicado, y por tanto cuál es el margen de beneficio que arroja. Y tendríamos el listado con todas las ventas de los distintos productos. Como siempre, podemos filtrar por fecha. Ahora mismo se mostrarían las ventas, digamos, en toda la historia de la empresa, y también podemos filtrar por producto. Por ejemplo, el producto este 001.
que son los anillos, pues nos indicaría en qué facturas se han vendido ese producto, fecha de facturación, precio de venta, precio de compra, en este caso a 0 euros, como siempre también filtrando por fechas. Si pasamos a la pestaña de márgenes por cliente, pues nos sacaría el margen para cada uno de nuestros clientes. Nos sacaría todas las ventas realizadas a los distintos clientes, con su precio de venta, el precio de compra y el margen obtenido, pudiendo filtrar por fechas y también por un tercero en concreto. Por ejemplo, este primer tercero. Y tendríamos todas las facturas que le hemos emitido, las distintas fechas de facturación, cuál ha sido el precio de venta, el precio de compra y el margen arrojado en cada venta y el total. Y por último, también podríamos hacer lo mismo según los comerciales. En este caso tenemos aquí todas las ventas que han realizado nuestros comerciales. En este caso se tiene en cuenta cuál es su comercial asignado y se interpreta que ese comercial es el que ha realizado la venta. Como siempre, tenemos precio de venta, precio de compra y los márgenes obtenidos, pudiendo filtrar entre fechas y por agente comercial en concreto. Por ejemplo, filtraremos por John Doe y tendríamos los distintos clientes con el precio de venta, precio de compra y margen. Todo esto son las ventas realizadas por John Doe. Por ejemplo, le hicimos el superadministrador, pues tendremos otras. Y con esto ya habríamos visto todo el área financiera. Como veis, es una de las áreas más amplias del sistema de Dolivar. Y ya para un próximo vídeo dejaríamos el área de bancos y cajas. Así pues, desearles que acaben de pasar un muy buen día.